Les decía yo que al inicio había preguntado entonces a qué clase venían este día jueves, tempranito por la mañana, y una compañera dijo a ciencias de la vida. Entonces lo que voy a hacer ahora es conversar sobre esta actividad curricular, pero también ir preguntándole a ustedes qué expectativas tienen, de qué ustedes creen que se trata esta asignatura, de qué vamos a conversar, porque al final espero volver a preguntarles otra vez y que ustedes me digan, vale, hacia allá, entonces yo voy a ir los días jueves con este profe. Ahora voy a compartir. Yo ahora que empiece a presentar no veo el sistema, solo voy a ver mi pantalla, por lo tanto, cualquiera de ustedes que quiera decir algo, lo que tiene que hacer entonces es interrumpirme nomás. ¿Ya? Yo escucho una voz y alguien activa un micrófono y la comparte nomás, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces les decía yo que esta actividad curricular se llama Ciencias de la Vida. Ahí está mi correo. Cualquier cosa ustedes me escriben, siempre mi correo es aguilar@ucm.cl. Cualquier cosita, allí siempre por favor escribirme. Yo gustosamente, en la medida de lo posible, les responderé sus inquietudes. Ciencias de la vida, entonces. ¿Qué creen ustedes que conversaremos en este curso, en esta actividad curricular? ¿De qué va? ¿De qué trata? Eh, Me gustaría escucharles. A ver, ¿con qué lo relacionan cuando ustedes escuchan este concepto? Ciencias de la vida. Que están tímidos. ¿Me están escuchando o no? Sí. Puede ser por la naturaleza. Con la naturaleza. Ya. Bien. Ciencias de la vida. Sí, tendrá que ver algo con la naturaleza. Sin duda. ¿Qué más? Algo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué más, chiquillos, chiquillas? Ciencias de la vida. Que tiene que ver con todo lo que estudia de los seres vivos, los seres humanos, de las plantas. Todo, claro, muy bien. Un buen aporte también. Todo lo que tiene que ver con lo vivo, pareciera, ¿cierto? No sé quién compartió. La idea es que me puedan dar sus nombres para yo nombrarlos cuando... ¿Quién fue la última compañera que compartió? ¿Cómo se llama? Paulina Flores. Paulina. Gracias, Paulina. Entonces, bueno el aporte de Paulina porque en el fondo lo que nos está diciendo Paulina es que es una asignatura entonces que se aboca a poder compartir, dialogar, entender, aprender, todo sobre lo vivo, ¿sí? Quizás esta asignatura debiese haber llamado Ciencias de lo Vivo, ¿no? Eh, y entonces allí hay dos tremendos desafíos. ¿Qué es lo vivo? ¿Sí? Nos enseñaron siempre en la escuela nosotros, lo vivo es aquello que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, deja descendencia y muere. ¿Sí? Eso es lo vivo. Vale decir entonces, esta es una asignatura, una actividad curricular que se focaliza en aquello. Y fíjense que en la enseñanza básica, porque ustedes van a ser futuros profesores de enseñanza básica, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en general en la enseñanza básica esta asignatura se llama así, Ciencias de la Vida, que en el fondo es lo mismo que la biología en la media,
¿sí? Ustedes van a tener una asignatura que se llama Ciencias de la Vida, después van a tener otra que se llama Ciencias Físicas y Química, y después van a tener otra, antes de entrar a la mención, que se llama Ciencias de la Tierra y el Universo, y que en el fondo tiene que ver con la química, tiene que ver con la física, tiene que ver con la biología, tiene que ver con la geología, pero eso es a grandes rasgos. Em, Tiene que ver con el estudio de lo vivo. ¿Qué llamamos ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué características tiene un ser vivo? Muy bien. A todo esto, olvidé preguntarles, ¿ustedes por qué decidieron iniciar un proceso formativo relacionado con la enseñanza de niños? Me gustaría escucharles. ¿Por qué quisieron formarse y dedicarse gran parte de su vida a enseñar a niños y a niñas? ¿Pudieran compartirme esa experiencia a viva voz? ¿Por qué quisieron ser profesores, educadores, educadoras de niños y niñas? ¿Se habían hecho esa pregunta antes o no? ¿La habían compartido con algún profesor, con alguna profesora? Sí, Sí. sí. ¿Qué los motivó? ¿Qué gatilló en ustedes el querer educar a niños y a niñas? Bueno, en mi caso, Sí, eh, yo no asistí a jardín, yo entré directamente al kinder, cuando entré ya, al colegio, sí, y no me gustaba ir porque era jugar y pintar, y a mí no me gustaba. ya. Pero llegó un momento en que la tía del kinder nos enseñó las letras y las vocales, y yo me Ujú. enamoré de eso. Y desde ese día yo decidí que quería ser profesora y quería Desde cuándo. enseñar lo mismo a los niños. Y bueno, soy una de las mayores del curso. Ya, Yo tengo 33 años, tengo 4 hijos y este año se me dio la posibilidad de estudiar y aquí estoy. ya, qué bien, Hartos felicitaciones. años, hartos años después, Sí, pero el sueño siempre presente y hoy día ya es una meta. Y desde los 5 años que tengo este sueño y hoy día se está concretando. qué buena, felicitaciones. Gracias. Mira, de donde despertaste tu vocación. Y además la debes tener muy, muy, muy madura. Y eso es. Ahora no digo que los chiquillos más jóvenes no tengan también súper claro por qué quieren estudiar, pero uno a medida que va avanzando, como que a veces va reafirmando ciertas ideas, ciertos deseos. Ahora, todo esto es mutable. A ustedes les va a pasar, me ha pasado a mí también, que ya llevo harto tiempo siendo maestro, siendo profesor. 10 años trabajé en el sistema público, en las escuelas públicas. Bueno, después me puse a estudiar y por esas cosas de la vida llegué a la universidad a formar a futuros profesores. Eh, pero, pero uno siempre se va preguntando, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy en esto? ¿Me gusta lo que hago? ¿Me gustan los niños y las niñas? ¿Me gusta enseñarles? ¿Me gusta compartir con ellos? Em, y a veces uno también duda, ¿no? Y es parte de la vida eso también, ¿sí? Dudar, poner en tela de juicio si realmente me quiero dedicar para toda la vida. Eso es normal y les va a pasar también a ustedes en su vida inicial, ahora universitaria y también seguramente en su vida laboral. Sin embargo, esas reflexiones son súper necesarias porque a uno le van ayudando a reafirmar lo que realmente quiere hacer. Porque recuerden que los maestros y las maestras son personas, son figuras significativas en la vida de muchos niños y muchas niñas. Ustedes van a ser los mejores influencers, ahora que se ocupa harto este concepto, de una gran cantidad de gente. O sea, si ustedes creen que nunca van a influir,
en alguien o en las masas, sí van a influir mucho. Mucho van a influir en su vida laboral. Entonces, por eso es que se dice por ahí que los profesores tenemos la posibilidad de dejar huellas en los niños y en las niñas y en los futuros adultos, o podemos dejar pisadas también. ¿Se entiende la metáfora? O sea, tenemos la posibilidad de dejar huellas, pero también tenemos la posibilidad de dejar pisadas. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran recordar, dirían, wow, este profesor dejó en mí huellas? Fue un profesor, una profesora significativa, cercana, me enseñó sobre esto, sobre lo otro. Pero también se van a recordar de aquel profesor o profesora que dejó pisadas en ustedes, ¿sí? Que les hizo pasar vergüenzas, que los dejó en vergüenza en público, que los gritoneó, eh, que no fue fraterno con ustedes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjense que los profesores y profesoras tenemos ese tremendo desafío. Y ustedes eligen en qué profesor se quieren convertir. Si profesores que quieren dejar huella o profesores que quieren dejar pisadas. Esa es una decisión de ustedes, única y exclusivamente de ustedes, de nadie más. Son decisiones personales. ¿En qué profesor yo me quiero convertir? ¿En qué profesora yo me quiero convertir? ¿Qué profesora yo quiero ser? ¿Qué profesor quiero ser? Porque profesores hay un montón. 130.000, 140.000 profesores fácilmente hay en nuestro país y que están en las salas de clases con niños y niñas. Bueno, ¿cuántos de esos profesores dejarán huellas en los niños y niñas y cuántos dejarán pisadas? Y recuerden que un niño eh, que queda con huellas y una niña que queda con huellas es algo que le va a significar toda la vida, incluso cuando sea adulto. Pero un niño y una niña que queda con pisadas siempre va a tener un recuerdo amargo, agrio de su vida por la escuela. Y eso le va a repercutir toda su vida, sin duda, sin duda. Bueno, ¿alguien más? Entonces, ¿por qué escucharlos es súper rico, súper interesante? ¿Por qué alguien más decidió iniciar este camino de la pedagogía, convertirse en profesor, profesora de niños y de niñas? ¿Hay por ahí otro testimonio? Y no olvidar esta pregunta. ¿En qué profesor, en qué profesora yo me quiero convertir? Quiero ser. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. En otra oportunidad conversaremos nuevamente sobre aquello. Entonces decía una compañera, me pareció bastante interesante, y otro compañero también agregó el tema de la naturaleza. Finalmente, tiene que ver con esto, con estudiar lo vivo. Todo lo relacionado con lo vivo. Eso es lo que hace las ciencias de la vida, la biología. Estudiar lo vivo. Cuando hablamos, cuando decimos en biología que esto está vivo y cuando es parte de la química, ¿sí? De la materia. Aunque todos somos materia, pero la materia viva tiene una particularidad. Lo otro que me parece interesante también, que fue lo que dijo un compañero, es cómo hacemos un pacto con la vida. Hoy día esta vida que está tan puesta en peligro, que pareciera que muchas veces no dimensionamos la problemática a la que estamos enfrentados. Eh, Hace poco se emitió el último informe de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas sobre cambio climático y la verdad que es bastante desalentador. Eh, la posibilidad de un desastre planetario es posible, ¿ya? Es posible.
Lo que pasa es que a veces no lo hemos dimensionado porque si estamos en casa, calentitos, abrigaditos, tenemos todas nuestras necesidades suplidas, bueno, no importa que el mundo se venga abajo, pero la verdad que estamos viviendo como sociedad global una de las situaciones más frágiles que está enfrentando nuestra gran casa, nuestro planeta. Y las problemáticas las vamos a ver en esta asignatura son bastantes, son muchas. ¿Sí? Entonces, el pacto por la vida, el pacto por cuidar nuestra gran casa, por cuidar nuestro gran hogar, también es un tremendo desafío. ¿Sí? Y esta mirada que muchas veces hemos tenido como sociedad antropocéntrica, en donde el hombre ha estado en el centro del universo, hay que cambiarla. Porque no somos la especie más importante en términos biológicos, en términos ecológicos, en términos de biodiversidad. Somos parte de la naturaleza. ¿Sí? Somos parte consustancial de la naturaleza, somos naturaleza y en ese contexto somos tan valiosos como cualquier ser vivo y cualquier ser vivo es tan valioso como nosotros. Entonces, esa es la mirada que hay que ir instalando en los niños y en las niñas. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque el tremendo desafío que tenemos hoy día como sociedad, sin duda, es generar biofilia. ¿Qué significa biofilia? Generar ciudadanos y ciudadanas más cercanos a la naturaleza, más vinculados con la naturaleza, más preocupados de la naturaleza. Uno de los grandes problemas de por qué nuestra sociedad hoy día está padeciendo la problemática ambiental que está padeciendo, estimados chiquillos y chiquillas, es porque nos separamos de la naturaleza. Es porque hemos ido separando también la infancia de la naturaleza. Y cuando separamos a la infancia de la naturaleza, decía una compañera atrás, hace un poquito, decía, cuando yo fui al kinder, ¿sí? Jugaba mucho y pintaba mucho. Y ella no es algo que le sedujo, pero la verdad que jugar mucho en la naturaleza, vincularse con la naturaleza, es fundamental para tener adultos vinculados con la naturaleza. ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos la problemática que tenemos hoy día? Porque en general los adultos, los jóvenes, vivimos en una sociedad que nos sacó de la naturaleza. Y todavía hoy al niño y a la niña se les sacó de la naturaleza y se les saca constantemente de la naturaleza. Si ustedes quieren niños, o mejor dicho, adultos vinculados con la naturaleza, preocupados de la naturaleza, entonces tengo que tener niños y niñas metidos en la naturaleza. ¿Sí? O sea, no hay adultos que quieran a la naturaleza si no tuvieron una infancia en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tremendo, si ustedes quisieran escuchar a este profesor con un resumen en 2 o 3 palabras, ¿cómo podemos desatorar o cómo podemos, de una u otra manera, dar pistas para ir tratando de solucionar la problemática que tenemos hoy día, ambiental, ecológica, es tener adultos vinculados con la naturaleza. Y la única forma de lograr aquello, chiquillos y chiquillas, es que los niños vayan, estén, sean parte de la naturaleza. ¿Ya? Es la única forma. Hoy día hay mucho menos encuentro de los niños con esta realidad. Hay un autor que me gusta mucho y que tiene una frase que a mí me parece elocuente. Él entrevistó a muchos niños y a niñas y les preguntaba, ¿por qué no sales a jugar? ¿Por qué no sales de tu casa? No lo hago porque en mi casa están los enchufes. Eso respondieron los niños. Por eso no me gusta salir. Por eso no me gusta dejar mi espacio. Por eso no me gusta dejar mi habitación. Porque en mi casa están los enchufes.
Por lo tanto, esta actividad curricular tiene ese norte. Vamos a tratar de que al final del curso ustedes sientan que tienen un tremendo llamado cuando hagan ciencias de la vida. A ustedes, si son profesores de primer ciclo, van a tener un curso a cargo más o menos unos 4 años o 2 años fácilmente. Imagínense lo que significa estar con niños de primero básico y segundo básico trabajando ciencias de la vida durante 2 años. Ese será el tremendo desafío. Ustedes, miren lo que les voy a decir. Ustedes no pueden, si tienen 2 años trabajando con niños, hacer ciencias de la vida en 4 paredes todo el tiempo. ¿Ya? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Tendrán que llevar los niños en algún momento a un bosque, ¿cierto? A un espacio natural, a un río, etcétera, etcétera. Tendrán que hacerlo, ¿sí? Es una necesidad. Cueste lo que cueste, tendrán que hacerlo. Porque no tiene mucho sentido, y de verdad que se los digo, sobre todo en estos primeros años, enseñar ciencias con una pizarra, con una proyección de algo, con guías, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso sería lo mismo que estar eh, encerrado en casa con una tablet o un computador para un niño. ¿Ya? Las ciencias en general son actividades que se tienen que vincular con el medio. ¿Ya? Tienen que vincularse con el medio. En ese contexto, entonces, ¿qué busca esta actividad curricular? He subrayado por aquí algunas ideas. Entender cuáles son las ideas fundamentales de las ciencias naturales. ¿Qué es lo que un niño y una niña debe saber y debe haber vivido en clases de ciencias naturales? Todos nosotros tuvimos clases de ciencias naturales, todos. Y varias. Cuando estudiamos 12 años, ¿cierto? De educación obligatoria, estamos hablando de que tuve ciencia 8 años, si le sumamos el kinder, 9 y después 4 de la media. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que yo tuve? ¿Cuáles fueron esas grandes ideas de las ciencias que yo debí haber incorporado en este proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela? Bueno, vamos a conversar sobre algunas de ellas. Por supuesto que nos vamos a focalizar en la biología, que es la asignatura que nos convoca. ¿Cómo yo entiendo el mundo que nos rodea? Que es una de las grandes columnas que tiene la enseñanza de las ciencias, chiquillos y chiquillas. Es cómo yo comprendo el mundo en el que vivo. ¿Cómo soy capaz de leer el mundo en el que vivo? ¿Cómo soy capaz de interpretar el mundo en el que vivo? ¿Cómo en una discusión de alguna problemática yo movilizo una serie de saberes para fundamentar ese discurso? Cuestión que hoy día no está presente en muchos de nosotros. Sí, opinamos, pero muchas veces es solo opinión, no tiene ningún fundamento detrás. Un ejemplo claro, el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? El cáncer es una enfermedad que tiene que ver con aprendizajes que nosotros debiéramos haber adquirido en la escuela o en el liceo para entender qué es un cáncer, por qué se produce un cáncer, por qué es tan difícil de erradicarlo cuando se genera en grado 3 o en un grado complejo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿se fijan? Hay información que la escuela debiera haber compartido con ustedes y haber potenciado en ustedes para poder explicarse el mundo en el que uno vive. También vamos a reconocer qué es lo que se enseña en el currículum escolar respecto de la biología, de escolar de básica, y siempre tenemos que tener en cuenta qué significa enseñar biología en primero básico, en segundo básico, en tercero básico, en cuarto básico. Vale decir, las características psicobiopedagógicas de los estudiantes de enseñanza básica. Ese es el norte, el gran norte que tiene este curso.
¿Cuáles son las ideas fundamentales de las ciencias naturales? Fundamentalmente, ¿cuáles son los conceptos estructurantes de la biología en la enseñanza básica? ¿Cómo eso me va a ayudar a comprender el mundo en el que vivo? ¿Qué es el currículum nacional en términos de biología? ¿Y qué características debo saber y reconocer de los estudiantes para poder enseñar entonces ciencias? Y fundamentalmente la biología. Ah, profesora, entonces yo tengo que enseñar biología en primero básico, sí, sí. Lo que pasa es que no se conoce como biología, se conoce como ciencias de la vida, pero es lo mismo. Bueno, estas son, que seguramente lo han visto con otros profesores, son las competencias que declara el currículum de la formación de ustedes. Estas son las competencias profesionales porque hay competencias genéricas y competencias profesionales que ustedes debieran a lo largo de estos 5 años poder incorporar. Dominar saberes pedagógicos, disciplinarios y didácticos. ¿Cuándo estamos hablando de un saber pedagógico? ¿Cuándo hablamos de un saber disciplinario? ¿Cuándo hablamos de un saber didáctico? Eso ustedes tienen que ir poco a poco dominándolo, van a tener que dominar. Se van a dar cuenta que a lo largo de estos 5 años en muchas actividades curriculares ustedes van a tener que hablar de saberes pedagógicos, hablar de saberes disciplinarios, hablar de saberes didácticos. Y lo otro que tienen que aprender muy fuerte es a organizar ambientes educativos propicios para que todos sus estudiantes aprendan. ¿Sí? Ahí hay dos grandes competencias que ustedes tienen que ir desarrollando y ojalá que cuando terminen estos 5 años de formación puedan tenerlas incorporadas. También hay algunas genéricas, ¿sí? Que tienen que ver más con el país, la región, desarrollar la identidad regional generando instancias de integración recíproca entre la universidad y la comunidad. ¿Sí? Aquí hay otra competencia que ustedes también debieran desarrollar. Por ejemplo, ¿cuáles son, en nuestro caso, una pregunta regional, una idea regional en lo que ustedes debieran estar involucrados? ¿Cuáles son las problemáticas ambientales que tiene la región del Maule, por ejemplo? ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la problemática del bosque esclerófilo de la región del Maule, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Qué especies de flora y fauna son endémicas de la región del Maule y no están en ninguna otra parte del país ni del mundo? Vale decir, desaparecen del Maule y desaparecen de la faz de la Tierra. ¿Me he hecho esas preguntas yo? ¿Las sé? ¿Las conozco? ¿Sí? Ahí hay una competencia que tiene que ver con la identidad regional, con el saber regional. ¿Se fijan? Entonces, competencias profesionales, competencias genéricas. Dominar saberes didácticos, pedagógicos y disciplinares en las profesionales. ¿Cómo me transformo en un profesor que crea ambientes propicios para el aprendizaje? Marco para la buena enseñanza, ¿cierto? Y cómo soy capaz de ir desarrollando identidad regional respecto de los aprendizajes que voy generando. En el caso nuestro, de ciencias de la vida. ¿Cuáles son los aprendizaje que busca esta actividad curricular? Aquí están, son 3. Definir los conceptos e ideas fundamentales de las ciencias naturales. Explicar los conceptos estructurantes de ciencias de la vida. Cuando hablamos de conceptos estructurantes de ciencias de la vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un concepto estructurante en ciencias de la vida, por ejemplo, es la idea de ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? ¿Cuándo hablamos de ecosistema? Y el resultado de aprendizaje número 3, describir las características de un espacio áulico con altas expectativas. O sea, ustedes tienen que ser profesores que van a trabajar para un aula con altas expectativas. Todos mis niños son capaces de aprender ciencias. Todos, todos. ¿Sí? Juan, Pedro, Marcela, Carlos, todos los niños pueden aprender cualquier cosa. ¿Ya? No hay niños menos inteligentes, más inteligentes. No, eso va a depender de ustedes. Ustedes son los encargados de una u otra manera de generar un espacio áulico con altas expectativas. Entonces, definir los conceptos e ideas fundamentales de las ciencias naturales, explicar los conceptos estructurantes de la biología y describir las características de un espacio áulico con altas expectativas. Esos son los 3 grandes resultados de aprendizaje que busca este curso y esperemos que al final del semestre lo hayan internalizado. Aquí está más o menos de qué vamos a conversar, con 3 grandes unidades: construcción del conocimiento científico. ¿A qué se le llama ciencia? ¿Qué es lo que es la ciencia?
¿Qué es esa cosa llamada ciencia que tantas veces la he escuchado? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Es distinto a otro tipo de conocimiento el conocimiento científico? ¿Es lo mismo que el mito, el conocimiento científico? ¿Es lo mismo que el tarot? ¿Es lo mismo que el horóscopo? ¿O es un conocimiento distinto? Bueno, esa va a ser nuestras primeras clases van a versar sobre aquello. Después vamos a revisar teoría celular, cuerpo humano y salud integral, niveles de organización de los seres vivos. ¿Cómo es que se organiza lo vivo? Evolución, algo de evolución en la Tierra y una temática a la que le damos harta fuerza es el tema de ecología y medio ambiente. Y por último, vamos a valorar nuestro patrimonio natural a través de una experiencia de proyecto en lo que hoy día se conoce como los laboratorios naturales. Cómo la naturaleza hoy día está al servicio para el aprendizaje de las diferentes áreas de las ciencias naturales. ¿Ya? Esos son las tres grandes unidades que nosotros vemos en este curso. Construcción del conocimiento científico, algunos elementos de ciencias de la vida y laboratorios naturales. ¿Qué son los laboratorios naturales? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que vamos a utilizar? Clases participativas, colaborativas, bueno, el uso de Teams, talleres, pruebas, proyectos. Pero la idea es siempre ir tratando de hacer clases participativas colaborativas. ¿Sí? Esa va a ser una de las metodologías que más debiera caracterizar nuestro... Aquí hay una bibliografía. Yo, en la medida que el curso vaya pasando, también les voy a ir ofreciendo algunos libros digitales que puedan ustedes ir agregando a sus carpetas, ¿ya? Pero estos son los libros que hoy día la universidad tiene y que son interesantes de poder leerlos. Obviamente en el contexto que estamos hoy día no se puede, pero en un contexto normal estos serían algunos libros que ustedes encontrarían en la biblioteca de la universidad y que hablan sobre la temática que estamos abordando. Y finalmente, una visión global del semestre. Quizás aparezca un poquito chico, no sé si lo ven. Me dicen si lo ven bien, si son capaces de leerlo. Al menos yo, que la pantalla de mi computador no es tan grande, lo leo bastante bien. ¿Sí? ¿Se ve o no, chiquillos? Sí, Sí, se profe. ve bien. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Pensé que se habían quedado dormidos. Tenemos clase entonces desde hoy día, 12 de agosto, hasta el 10 de diciembre. Ahí me faltó poner diciembre. Del 12 de agosto, hoy día estamos a 12, ¿cierto? Sí, jueves 12, perfecto. Hasta el 10 de diciembre. Lo que les decía antes, fíjense que el 3 de diciembre es para las evaluaciones pendientes de inasistencias justificadas. Vale decir, ese día todos aquellos estudiantes que no tuvieron la posibilidad de participar en alguna instancia evaluativa, fruto de algún tema médico, por ejemplo, o de otra índole, bastante justificado, ese es el día de la instancia evaluativa. Bueno, tenemos nuestro primer taller el 2 de septiembre. Yo a ustedes en su momento les voy a ir entregando todos los lineamientos para los talleres, la rúbrica, qué es lo que hay que hacer, cómo se entrega, por qué vía se entrega, cuántos son los participantes de los equipos. Todo eso en su momento lo vamos a conversar. Bueno, en todo caso, les adelanto, los equipos de trabajo en mis asignaturas son máximo 5 estudiantes. 5. Pueden ser 3. Pueden ser 2 o puede ser uno. Pero lo que pasa es que como son talleres un poquito grandes, que pesan harto, a veces hacer uno de estos talleres es bastante pesado, ¿ya? Porque son talleres que se necesita más de una semana para poder hacerlo, incluso a veces más tiempo. El primer taller, fíjense que pondera un 30% y tiene que ver con una investigación descriptiva, ¿ya? Ese es el primer taller. El segundo taller, que es el 20 de septiembre, tiene que ver con una investigación exploratoria, fundamentalmente de los conceptos estructurantes que están en el currículum. ¿Ya?
Y el primer taller, que pondera un 30%, tiene que ver con también elementos, conceptos estructurantes de la ciencia, pero vinculados a alguna problemática ambiental, ecológica ambiental. El 28 de octubre tenemos una prueba en línea de todos los contenidos que hemos visto, ¿ya? Eso tiene un 20%, vale decir, todos los conceptos que hemos trabajado en las clases anteriores, vamos a tener una prueba el 28 de octubre, ¿ya? Obviamente yo les voy a decir, ahí van a entrar temas de ecología, de medio ambiente, de seres vivos, algo de cuerpo humano y salud, ¿ya? Todo eso es en el control online, que es el 28 de octubre y que pondera un 20%. Y finalmente el trabajo final, que es un proyecto que tiene que ver con laboratorio natural. Lo vamos a desarrollar en varias semanas porque ahí hay tutorías, yo tengo que ir revisando ese trabajo, cómo lo están desarrollando. Em, Eso más o menos está entre todo el mes de noviembre. Nos vamos a dedicar a eso. Esa es la instancia evaluativa, ahí están las fechas, más o menos los contenidos que vamos viendo en el tiempo. Eh, eso en la visión semestral del curso. ¿Dudas, consultas, preguntas, todas las que quieran? Todas las que sean necesarias. O también me puedo decir, profe, sabe que está súper claro, porque así yo me quedo tranquilo. Si ustedes no preguntan, no consultan, yo siempre me voy a quedar con la idea de que está todo claro, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepan. Si al profesor ustedes no le hacen consulta, eh, el profesor termina entendiendo que todo lo que ha dicho está claro, ¿ya? Profesor, no sé si Ah, escuché bien, pero igual lo pregunto. pregunte, Los, pregunte, ¿Los tres pregunte. talleres van a ser siempre en grupo o igual va a haber un taller individual? No, todos los talleres, porque fíjense que ustedes, con los dos grandes talleres que están al inicio y al final, ustedes ya tienen el 60% de la ponderación del curso. Ya, imagínense. Vale decir que si casi tienen esos dos talleres aprobados, van aprobando el curso. Entonces son talleres grupales. Sí. Todos los talleres son grupales, excepto el control, que es individual. Ya que en el fondo seguramente ahí les voy a preguntar conceptos, fundamentalmente conceptos. En cambio, las otras son investigaciones. Descriptiva la primera, exploratoria la segunda y después un proyecto, el trabajo final. Entonces son grupales, todos. Y la idea es que yo no defina los grupos. Generalmente no hago ese ejercicio de yo designar grupos, sino que ustedes los eligen y se los envían al delegado, a la delegada del curso, y la delegada del curso en una fecha que yo ya empiezo a poner, no sé, antes del... Ya aquí, de aquí a la próxima semana, el delegado o la delegada del curso me escribe, me dice, profesor, le envío el listado de los grupos que van a trabajar en ciencias de la vida. Pero son todos grupales, esos todos grupales. Porque son trabajos gordos, son trabajos grandes, donde se necesita más de una cabecita para poder abordarlos. ¿Sí? Porque son investigaciones que hay que hacer. Aquí hay mucha investigación. La ciencia tiene mucha investigación y ustedes se tienen que convertir en profesores que tienen que favorecer mucha investigación en los estudiantes. Fíjense que ustedes quizás van a elegir otra mención que no va a ser ciencia. Bueno, ojalá que pudieran elegir la mención de ciencia, pero si no, van a elegir otra que puede ser matemática, historia o lenguaje. Sin embargo, todo profesor que trabaje en el primer ciclo básico tiene que trabajar ciencias. Sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? Generalmente todos los profesores del primer ciclo básico trabajan historia, ciencia, lenguaje, matemática, consejo de curso, educación tecnológica. Inglés, obviamente ya no, porque lo está haciendo otro profesor. Educación física también lo hace otro profesor.
pero seguro, seguro siempre les va a tocar hacer ciencia. Entonces, en estos primeros 3 años, que son de formación general, hay que sacarle el jugo a estas 3 asignaturas, porque después cuando ustedes tomen mención no van a tener clases de ciencias naturales, van a tener las clases respecto de su mención. ¿Más consultas o quedó clarito? Me pueden decir, profe, está claro, ¿ya? Para quedarme tranquilo yo. Profesor, Sí, adelante. en base a la misma pregunta que hizo mi compañera anteriormente, pero también con los grupos de los talleres, es Ya, máximo 5 porque nosotros normalmente el semestre anterior y a lo que va de este semestre, por lo que nos han explicado los profesores, ya. los grupos son máximo de 6. Entonces esa era mi duda, si es máximo 5 en este módulo o... Sí. Lo que pasa es que los criterios de los grupos los establece cada profe, no hay una normativa, ¿ya? No, no, Entonces sí, yo, sí, pero por eso le consulto. ¿Acaso en este módulo son máximo 5? máximo 5, ¿sí? Ah, Pero si perfecto. ustedes, pero si ustedes venían trabajando en grupos de 6 como máximo, yo no tengo ningún problema de desarmar eso, ¿ya? ¿No? O sea, si ya ven, ¿qué quiero decir con esto? Que si ya hay varios grupos que son de 6, los dejamos de 6, no hay ningún problema, yo me adapto, ¿ya? No hay problema. No hay ningún problema. Yo me adapto perfectamente. ¿Para qué los voy a desarmar si ya vienen trabajando un semestre los 6? Habrán seguramente otros de 5, pero los que vienen de 6, dejémoslos de 6. No hay problema. Ya, otro acuerdo ahí. Entonces, para la próxima semana, que es el 19 de agosto, ojalá que yo ya pudiera tener en mi correo los grupos de ciencias de la vida para trabajar en los talleres de ciencias de la vida. Insisto, Profesor, yo... Sí, adelante. habla Javier Espinosa. Quedé con mis compañeros en enviarle los correos que faltan o verificarlos al final de la clase. Enviarle el correo. Javiera, ¿tú eres la delegada? Sí, Ah, ya. Gracias, Javiera. Perfecto. Muy amable. El trabajo del delegado siempre yo lo valoro mucho, un montón, porque nos ayuda harto y sé que no es remunerado. Entonces, gracias, Javiera, por tu voluntad y por después compartirnos una serie de información que uno siempre canaliza con el delegado, ¿no? El delegado en los cursos nos ayuda un montón a nosotros, un montón, porque nos ordena, uno... Así que escríbame, Javiera, para yo también tener su correo. Entonces, siempre cualquier cosita que yo quiera comunicar, le escribo a usted para que usted después la comunique al curso. Así que, desde ya, gracias por hacer esa pega de delegado y delegada. sí, profesor, muchas gracias a usted también y que mis compañeros siempre están apoyando, así que es más fácil. Ah, qué bueno. Qué bueno. Son un curso entonces que se ha organizado bastante bien. Perfecto. ¿Más consultas? ¿Todo está claro? Ustedes me dicen. Sí, profe, está claro, bastante claro. Quedó turbio. Hay cosas que no entendí. Hay cosas que no me quedaron muy claras. Podría, si no, ¿no hay dudas entonces? Ya, pareciera que no. Eh, y terminamos con esta pequeña introducción. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es la inteligencia? Tanto que en educación se habla de inteligencia, en la familia se habla de inteligencia. eh, Seguramente ustedes lo escucharon en la escuela, en la básica. Quizás a ustedes los tildaron alguna vez de poco inteligentes o de muy inteligentes, o escucharon en la sala de clase que el profesor hablaba de, wow, qué inteligente esta chiquilla, o qué poco inteligente esta otra, etcétera, etcétera. ¿Qué es la inteligencia? Profesor, Sí. em, este tema igual lo hablábamos con un profesor de psicología que teníamos Ah, en ya, mi liceo. perfecto.
Y ¿Ya? para nosotros la inteligencia es como la capacidad que tenemos para resolver los problemas, porque se ¿Ya? puede medir de muchas formas. Entonces, ¿qué nos vuelve inteligente al final? Es cuestionable. Ujú, ujú. Gracias. La capacidad de resolver problemas. O sea, aquella persona... Profesora, Sigue adelante. yo siento que la inteligencia, o tengo el pensamiento que la inteligencia, aparte de la capacidad de resolver problemas, es la Ujú. capacidad de aprender, entender, razonar y también formar nuestras propias ideas o ideales. Ya, muy bien. Gracias por sus aportes. Son bastante interesantes. Ahora, ¿por qué vamos a conversar al inicio del curso de este concepto? Porque este es un concepto que está muy presente en la educación, muy, muy presente, desde manera consciente y desde manera inconsciente. Los profesores en general, cuando tenemos cursos, ¿cierto? Niños a nuestro cargo, inconscientemente siempre pensamos y decimos, este niño es más inteligente que esta niña, o este niño es más listo que el otro niño. Siempre está en nuestro discurso, en nuestras ideas, en nuestras preconcepciones. De hecho, en mi época, el profe de matemática a nosotros nos tildaba a algunos de porros, ¿cierto? Y eso en el fondo nos decía que éramos poco inteligentes. Y tenía también un grupo selecto dentro de la sala de clase que consideraba muy inteligentes porque eran muy rápidos para hacer los ejercicios que él indicaba. ¿Sí? Entonces, por eso he querido como partir con esta idea de inteligencia. Ujú. Inteligencia, una palabra tan, tantas veces dicha y tan presente en el sistema educativo. ¿Qué más? Capacidad para resolver problemas, capacidad para aprender, capacidad para resolver, o sea, para razonar. ¿Qué más? La inteligencia. ¿Existen niños más inteligentes que otros? Yo creo que no, sino que desarrollan de forma diferente su inteligencia. Algunos tienen una eh, como dificultad para expresar y otros son Ujú. más inteligentes para lo que es el tema emocional, otros para lo que es educacional, creatividad, y va a depender del tipo de inteligencia que sea uno más capaz de desarrollar. Ujú. Bien, gracias. ¿Hay personas más inteligentes que otras? En el curso de ustedes, ¿hay personas más inteligentes y hay personas menos inteligentes? En la sociedad, ¿hay personas más inteligentes y menos inteligentes? ¿Hay políticos más inteligentes y menos inteligentes? ¿Hay mujeres más inteligentes y otras menos inteligentes? ¿Hay hombres más inteligentes y otros que son menos inteligentes? ¿Se fijan? Es una palabra que utilizamos bastante y que los profes, vuelvo a repetir, también la tenemos muy presente. Muy, muy presente. Fíjense que una definición que a mí me parece muy sencilla pero muy decidora, dice que la inteligencia es la capacidad para hacer distinciones significativas en el entorno. Capacidad para hacer distinciones significativas en el entorno. Vale decir, otorgar significados al entorno. ¿Por qué me gusta utilizar esta palabra en esta clase o en ciencias? Porque con esta definición no es que existan personas más inteligentes que otras. Lo que existe son personas que están más inteligentes que otras. ¿Ven la diferencia entre ser y estar?
Porque el ser pareciera que es, o sea, yo nací inteligente y me voy a morir inteligente. ¿Sí? Repito, no hay personas que sean inteligentes. Hay personas que están más inteligentes que otras. Vale decir, hay personas que tienen la capacidad para hacer distinciones significativas en el entorno, vale decir, otorgar significado, unas más que otras. ¿Y eso con qué tiene que ver, estimados y estimadas estudiantes? Tiene que ver con tres elementos que son fundamentales. ¿Cómo yo genero a una persona que esté más inteligente? Hay tres caminos. Primero, el capital cultural de la familia, vale decir, el capital cultural de los padres. Segundo, el capital cultural de la escuela, y aquí estamos nosotros. Y tercero, la motivación por aprender. De esa manera yo genero un chico o una chica, un niño o una niña más inteligente, o que esté más inteligente. Vale decir, la inteligencia es algo que se puede entrenar. Miren qué interesante y qué rico que lo pensemos así, que es algo que se puede entrenar, vale decir, yo puedo generar niños y niñas que hagan distinciones del entorno más significativas. No es que no sean inteligentes, lo que pasa es que están menos inteligentes nada más. Entonces, por eso es que los profesores muchas veces no tenemos que quejarnos tanto de la familia, porque si los niños pueden estar más inteligentes y hay estas tres variables, vale decir, capital cultural de la familia, motivación por aprender que es individual, y la escuela, ¿qué pasa si yo tengo un niño que no tiene apoyo familiar, que los capitales culturales de la familia no son tan ricos como uno quisiera? Pero este niño va a la escuela, esta niña va a la escuela y tiene motivación por aprender y tiene buenos profes, entonces no importa tanto la familia porque ya tiene dos variables que hay que potenciar, que es el trabajo que puedo hacer yo como profesor y es él que está súper interesado por aprender. ¿Qué pasa si el niño no quiere aprender, no tiene motivación, pero tiene una familia que lo apoya y un profesor que lo apoya? Ese niño debiera aprender. Entonces, no es que las personas seamos más o menos inteligentes, las personas podemos estar más o menos inteligentes y en el caso nuestro eso va a depender siempre de una figura significativa en la escuela que somos los profesores. ¿Sí? Quedarse con esta idea, chiquillos y chiquillas. La inteligencia, capacidad para hacer distinciones significativas en el entorno, vale decir otorgar significados. Y todos nos podemos dar cuenta que a veces somos más o menos inteligentes, ¿sí? Y es nada, es solo que no tenemos esa capacidad para hacer la distinción, pero una vez que tenemos esa capacidad, estamos un poquito más inteligentes. Y para ir terminando, un ejemplo concreto. Recuerden la definición de inteligencia. Capacidad de hacer distinciones significativas en el entorno. Vale decir, otorgar significado, otorgar conceptos, otorgar nombres, otorgar nomenclaturas. Miren, chiquillos. Mira, estamos en el jardín. Si estos son aves que llegan a nuestros jardines, vale decir, son aves que están en la ciudad, unas más que otras. 3, 6, 7, 8. Ustedes podrían nombrarme todas esas aves que además son aves bastante conocidas. ¿Alguien me las podría nombrar las 8? ¿Alguien podría nombrar 7, 6, 5, 4? ¿Conocen alguna? Un gorrión, un zorzal, una loica, un colibrí. Ya. Nombró 4, ¿cierto? Zorzal, gorrión, un picaflor chico o colibrí, una loica.
¿Y los demás? ¿Alguien podría nombrar las 8? Fíjense entonces, volvemos otra vez a la capacidad para hacer distinciones significativas en el entorno. Ustedes no es que no sean inteligentes, ¿sí? No es que no sean inteligentes. Lo que pasa es que para hacer este significado en este entorno, en este espacio, ustedes no tienen el aparataje conceptual para hacer esa distinción. Pero si son partícipes de un proceso de enseñanza y aprendizaje, vale decir, un maestro o una maestra que les muestra fichas, que los hace pintar, que después salen al patio o que salen a un bosque, etcétera, etcétera, y son capaces de verlos con binoculares, de reconocerlos con su vista, ahí en un árbol parado, etcétera, etcétera, la especie, después van a poder hacer esa distinción en el entorno. ¿Sí? Porque uno podría pensar, es que no soy inteligente para poder... No, no se trata de eso. ¿Ven la diferencia entonces? ¿Sí? No es que yo no sea inteligente para esto, sino que, como dice aquí la definición, no puedo otorgar significado porque no tengo el aparataje conceptual para decir que hay un gorrión, como dijo su compañero, que hay un zorzal en este caso, que hay un colibrí, que hay una tenca, que hay un chincol, que hay un chercán, que hay una loica y que hay un urco o diucón. No es que yo sea más inteligente que ustedes, ¿se entiende? Sino porque alguien me ayudó, o quizás yo por la motivación, porque me gustan las aves, ¿sí? Tengo una motivación por aprender, pero si además tengo un profe que me guía o alguien que me guió y una familia que me apoyó, que me sacó a la naturaleza, que etcétera, etcétera, un padre, una madre que me enseñó de aves, estoy más inteligente, pero no es que sea más inteligente que ustedes. ¿Entienden la diferencia? Esto quiero que les quede súper, súper claro en nuestras clases. ¿Ya? Yo una vez ganado ese aparataje conceptual para poder hacer una distinción significativa del entorno, obviamente estoy más inteligente que otra persona, pero no soy más inteligente que otra persona. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? Lo que yo quería compartirles en esta primera parte de la clase. Me pueden decir sí o me pueden decir no. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Por eso es que en la sala de clase no hay niños más inteligentes que otros. Puede ser que hayan niños que estén más inteligentes que otros, pero yo puedo ayudar a otros para que estén también más inteligentes. Y ese es parte de mi trabajo, ese es parte de mi pega. Entonces, ¿qué es lo que busca la educación? La educación busca esto. Aquí se encierra la educación. Ayudar a otros a que puedan hacer distinciones significativas del entorno. Vale decir que las personas aprendamos a otorgar significado a una serie de fenómenos que ocurren en nuestra vida, en las distintas áreas, en la historia, en la matemática, en el caso nuestro que son las ciencias, pero puede ser en todo orden de conocimiento. Yo ayudo a otros a esto, a otorgar significados, ayudar a otros a que puedan hacer distinciones significativas del entorno. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, mira, este es un chincol, tiene esta característica, les muestro un video, después los llevo a la naturaleza, les digo que esta es una loica, que es una ave que tiene el pechito rojo, etcétera, 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 yo les estoy entregando un aparataje conceptual para que ustedes cuando después vean estas láminas digan, yo sé que esta es una loica, este es un chercán, el urco tiene los ojitos rojos, es de color grisáceo, etcétera, etcétera. Estas son aves que llegan a nuestros jardines. Sin duda, al menos a mi jardín aquí llega el chercán, que he intentado incluso hacer nidito en unas casitas que le tengo. La loica nunca la he visto, pero sí he visto también el colibrí o picaflor chico, he visto el gorrión, llegan mucho, el zorzal también llega a alimentarse, ¿se fijan? Pero insisto, no es que yo sea más inteligente que ustedes. No, el profe es más inteligente porque es profe, no, no.
Quizás estoy más inteligente porque adquirí una serie de aparatajes conceptuales durante el tiempo que me ayudaron a poder interpretar estas aves. Bueno, y esto le pasa a mucha gente que no tiene esa capacidad de hacer distinciones significativas, ¿sí? Le pasa a mucha gente. Pájaros de Chile según yo. Un pájaro panqui, un rojinegro, un halcón, un pájaro chico, un pájaro azul, una paloma café, ni idea, hermano, un chuncho, un loro, un patilargo. ¿Qué chucha es un...? Este está fácil, un pingüino. ¿Se fijan? Entonces las personas que hacemos estos ejercicios, no es que no sean inteligentes, están menos inteligentes nada más, pero si alguien les ayuda, si alguien les aporta, él va a ser capaz de reconocer a todas esas aves con su nombre común al menos, y no con estas palabras, ¿sí? Porque cada una de estas tiene un nombre, ¿sí? Un martín pescador, una loica, un tiuque, un siete colores, una tórtola, un mirlo, un chincol, un chucao, un choroy por el pico, un treileo que el tehue, un zorzal, un flamenco, una bandurria, un pingüino de Humboldt, y este me pareciera que es un tipo de búho y puede ser el nuco, ¿no? Se parece, o el pequén. Pequén tiene más pinta. ¿Se fijan? Pero eso tiene que ver, insisto, cómo yo hago esta significación del entorno porque alguien me ayudó o alguien me enseñó o yo tuve motivación por aprender y soy capaz de hacer esta distinción significativa. De eso se trata. Esa es la pega de un profe, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Y por eso es que yo puedo generar niños que estén más inteligentes, ¿sí? Por eso es que los niños que llegan a nuestras aulas, no importa, estimados y estimados chiquillos, si vienen de familias que no tienen los capitales culturales que uno quisiera que tuvieran. Pero si tienes profes motivados, si tienes niños motivados, ese niño va a estar más inteligente. Y si sigue su enseñanza con profesores con esas características, seguramente va a ser un chico y una chica, un adulto o una adulta que va a hacer muy buenas distinciones significativas en el ambiente. Esa es nuestra pega, ese es nuestro desafío y también será el norte de este curso. Eso para cerrar. Comentarios finales, ¿sí? Para ir cerrando. Ya, espero que haya quedado claro, espero que haya algo haberlo seducido con esta asignatura, espero que aprendamos mucho, espero que estemos más inteligentes en el transcurso del tiempo y no olviden nunca que en ustedes está, y en mí por supuesto también, en generar niños y niñas más inteligentes que a la larga van a ser adultos que van a poder leer el mundo en el que viven de una manera distinta. Y eso depende de nosotros. Ese es el gran objetivo que tiene la educación. Entonces, ya, con un gusto, Agustín, Ale, Aline, Belén, estaba Carolina, Cata, Catalina, Constanza, Daniela, Felipe, Francisca, Fuentes. Bueno, un saludo fraterno para todos, nos seguimos viendo. Joaquín, Lucinda, ya pues, que estén muy bien, un gustazo haberlos conocido, ya llegará la oportunidad que nos conozcamos por allí, así que no sé si alguien quisiera, veo que todos están ahí aplaudiendo, muchas gracias, que estén muy bien entonces, y no les quito más tiempo, nos vemos en la próxima clase. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Igual a ustedes. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.